¿Alguna vez te has detenido a contemplar la intrincada topografía de tu propia alma, ese santuario inmaculado donde germinan los sueños más profundos, donde las verdades más crudas se forjan en el silencio y donde la energía vital, la mismísima chispa divina, danza en su estado más puro? En un cosmos donde la conectividad constante y la exhibición pública se erigen como los nuevos altares, nos atrevemos hoy a susurrar una herejía, una enseñanza custodiada por los sabios de antaño, una verdad que la sabiduría budista ha tejido a través de milenios. No todo lo que posees, no todo lo que eres, está destinado a ser desvelado. Al contrario, existe una alquimia sagrada en la contención, un poder inmanente en el silencio cultivado con discernimiento, que transforma lo efímero en lo eterno, lo vulnerable en lo inexpugnable. Imagina por un instante que tus más íntimos anhelos, tus proyectos más ambiciosos, tus actos de compasión más puros e incluso los ecos de tu dolor más profundo son semillas delicadas. Las arrojarías al viento sin protección, esperando que echen raíces en cualquier suelo, bajo cualquier mirada. O las plantarías con esmero en la tierra fértil de tu discreción, nutriéndolas en la oscuridad paciente, permitiendo que sus raíces se fortalezcan antes de que el primer brote asome al mundo. Esta es la esencia de lo que estamos a punto de explorar. Te invito a trascender la superficie de lo obvio, a penetrar en los dominios de una sabiduría que te promete no solo resguardar tu luz, sino magnificarte desde las profundidades de tu ser, lejos del juicio y de la absorción ajena. La senda que hoy desvelamos no es un mero compendio de prohibiciones, sino una carta de navegación hacia la soberanía de tu espíritu. En los anales de la sabiduría oriental, se susurra que el universo interior de cada ser es un microcosmos de potencial ilimitado, un jardín sacro que si no se cultiva con la intención más pura y se protege de las inclemencias de las energías externas, corre el riesgo de marchitarse antes de que su flor más exquisita se abra. Esta revelación no busca coartar tu expresión, sino redefinir lo que significa interactuar con el mundo desde un lugar de inquebrantable fortaleza en lugar de una vulnerabilidad insospechada. Aprenderás cómo la discreción se convierte en un escudo, cómo el silencio estratégico forja la espada de tu voluntad y cómo la custodia de tu santuario interno no solo te blinda contra las vibraciones disonantes del entorno, sino que amplifica tu poder creativo, tu resiliencia emocional y tu conexión intrínseca con el entramado cósmico. Estamos en el umbral de una revelación que el incesante ruido de la modernidad ha intentado sepultar. La verdad irrefutable de que la verdadera maestría sobre uno mismo no reside en la proliferación de lo que se expone, sino en el arte sutil de la contención, en el reconocimiento de que algunas semillas, las más potentes, solo germinan en la penumbra fértil, lejos de las miradas que podrían pisotearlas o de las palabras que podrían disipar su energía incipiente. Esta enseñanza no es para la mente superficial, es para aquellos buscadores audaces de la verdad que anhelan una metamorfosis genuina, que están dispuestos a desprenderse de la necesidad impuesta de validación externa y a abrazar la plenitud y el poder que solo pueden emanar del propio ser. Es la oportunidad áurea de recalibrar tu brújula interna, de comprender que la abundancia y la fuerza de tu ser no se miden por lo que se proclama a los cuatro vientos, sino por la inconmensurable riqueza que se preserva con reverencia y sabiduría en tu núcleo más íntimo. En este viaje iniciático a través de las profundidades de la sabiduría ancestral, desentrañaremos por qué ciertos planes, concebidos en la fragua de tu alma y nacidos del más puro anhelo de tu espíritu, deben ser gestados en el claustro insonoro del silencio antes de siquiera vislumbrar la luz del día.
Exploraremos el misterio insondable de por qué la compasión más elevada, la que resuena con la vibración más pura del universo, se manifiesta en el acto sigiloso, sin buscar la retribución o el aplauso del mundo, y cómo esta pureza de intención forja un mérito impoluto, un tesoro inmaterial. Nos sumergiremos en la sacralidad inviolable de aquellas epifanías que conmueven y transforman tu existencia desde sus cimientos, y por qué compartirlas indiscriminadamente puede no solo diluir su poder intrínseco, sino exponerlas a la incomprensión y a la trivialización por parte de aquellos que aún no están preparados para recibirlas. Revelaremos la trascendencia de sanar tus heridas emocionales y espirituales en la quietud profunda de tu santuario interno, en un proceso de alquimia personal que precede a cualquier exposición externa, y cómo esta autosanación forja un espíritu inquebrantable y una resiliencia que las adversidades no pueden doblegar. Y finalmente comprenderemos por qué el discernimiento más agudo en la entrega de tu energía vital, ese recurso finito y precioso, es la clave maestra para evitar el agotamiento de tu esencia y para preservar la integridad de tu campo energético, permitiendo así que tus acciones, más que un torrente de palabras vacías, manifiesten tu verdad más inmutable y tu propósito más elevado. Cada revelación en este camino será como un fragmento de un pergamino arcano, desenrollándose lenta y misteriosamente ante los ojos de tu entendimiento, no para ser simplemente leído o memorizado, sino para ser profundamente meditado, absorbido por cada fibra de tu ser y finalmente transmutado en tu propia experiencia de vida. Es el arte milenario de la no revelación prematura, de la gestación en el útero protector del misterio, lo que confiere a tus creaciones más sublimes y a tu propio ser una fuerza vital inexpugnable. Si sientes el eco de estas verdades resonando en las cámaras más profundas de tu alma, si la promesa de una sabiduría que te empodera desde tu núcleo más auténtico te atrae con una fuerza magnética irresistible, te extiendo una invitación solemne a unirte a esta travesía de descubrimiento interior. Manifiesta tu resonancia dando un me gusta a este video si la vibración es palpable en tu ser. Comparte tus primeras intuiciones y reflexiones en la sección de comentarios, abriendo un espacio para la comunidad de buscadores, y suscríbete a nuestro canal para asegurar que ninguna de las futuras revelaciones que te guiarán hacia una comprensión más profunda de ti mismo y del vasto cosmos que te rodea, te sea esquiva. Este es el primer aliento en tu camino hacia una verdad más profunda. ¿Estás listo para custodiar y amplificar la luz inmensurable que reside en tu interior? La respuesta, amado buscador de la verdad, resuena en la propia pregunta, sí, porque en el corazón de nuestra existencia late un santuario inviolable, un cosmos interior cuya pureza y potencia deben ser celosamente resguardadas. Este reino, tu auténtico yo, es un templo sagrado, un jardín secreto donde florecen las semillas de tu potencial más elevado, un manantial prístino de energía vital que nutre tu ser desde sus cimientos más profundos. Sin embargo, este Edén personal es vulnerable a las mareas externas, a la intromisión corrosiva del juicio ajeno, a las proyecciones discordantes y a las energías vampíricas que buscan drenar su esencia. La exposición prematura o imprudente de este núcleo sagrado es un acto de despojo, una entrega inconsciente de tu poder que disipa la verdad de tu luz antes de que pueda manifestarse plenamente en el mundo exterior. Protegerlo no es un acto de reclusión, sino de sagrada soberanía. ¿Qué son, entonces, estas fuerzas externas que acechan?
no son meramente las críticas abiertas, sino los susurros insidiosos de la duda, la lente distorsionadora de las expectativas sociales, el peso de las comparaciones infundadas y la sombra de la envidia velada. Son las corrientes sutiles de la negatividad que se adhieren como parásitos energéticos, los consejos no solicitados que buscan moldearte a la imagen de otro, las proyecciones de miedos ajenos que se infiltran en tu campo áurico. Las tradiciones herméticas y los antiguos misterios egipcios ya advertían sobre la necesidad de sellar el aura y el intelecto de influencias profanas. Comprendían que la verdadera fortaleza reside en la impecable gestión de la propia resonancia vibratoria, en el discernimiento de lo que se permite morar en el umbral de la psique y lo que debe ser repelido con la fuerza de la propia verdad. La alquimia interior que propongo no es la erección de muros infranqueables, sino la transmutación consciente del plomo externo en el oro de la resiliencia interna. Se trata de cultivar una conciencia tan aguda que pueda distinguir, sin esfuerzo, entre la semilla de una sabiduría genuina y el veneno de una intrusión energética. Los antiguos textos herméticos, como el Corpus Hermeticum y las enseñanzas de Paracelso sobre la luz de la naturaleza, no hablaban de aislamiento, sino de purificación del vaso interno para que la luz divina pudiera manifestarse sin contaminación. Este proceso es autoconocimiento profundo, donde cada juicio externo es una oportunidad para reafirmar tu verdad. Cada energía drenante, un catalizador para fortalecer tu centro. Es el arte de respirar el universo sin ser definido por él, una danza de receptividad y soberanía energética. Pensemos en los guardianes del conocimiento en las civilizaciones ancestrales, desde los misterios eleusinos hasta las hermandades esotéricas de Egipto y los templos mayas. Su sabiduría no era para el consumo masivo, era custodiada, transmitida solo a iniciados con la madurez espiritual necesaria, no por elitismo, sino por la comprensión profunda de que la luz, al ser expuesta sin preparación, puede ser malinterpretada, corrompida o incluso extinguida. La parábola de no echar perlas a los cerdos no es un desprecio hacia el ignorante, sino una admonición sobre la protección de lo sagrado. Reflexiona, ¿cuántas veces has expuesto una idea naciente, un sueño frágil, una intuición profunda a oídos incrédulos o mentes limitadas, solo para ver cómo su chispa se desvanecía ante la incredulidad o el sarcasmo? Esta lección ancestral revela que el poder reside en lo que se nutre en silencio, protegido del ojo externo hasta que su fuerza es irrefutable. Cuando este santuario interior es custodiado con la devoción que merece, sus aguas, antes turbias por el sedimento externo, se vuelven cristalinas, reflejando una claridad inmaculada. La energía que antes se disipaba en la resistencia al juicio o en la absorción de la negatividad ajena, ahora se canaliza hacia la manifestación consciente de tu destino. Tu mundo interior deja de ser un campo de batalla para convertirse en un crisol de creación, un faro inmutable que guía tus pasos. La protección de esta energía no es un fin en sí, sino el cimiento sobre el cual se erige una existencia de poder, propósito y paz inquebrantable. Y es precisamente este estado de soberanía energética el que nos abre la puerta a la siguiente revelación en nuestro viaje arcano. Cómo esta energía protegida, esta luz inmaculada, se convierte en la herramienta más potente para esculpir tu realidad de acuerdo con la voluntad de tu ser superior. ¿Estás listo para dar el siguiente paso, para desvelar el arte de la manifestación consciente desde un núcleo impoluto? La idea de silencio no es meramente una ausencia de ruido, sino una profunda matriz cósmica. El útero primordial,
de donde emerge la creación. No es el vacío que teme el alma, sino la plenitud insonora, el lienzo inmaculado sobre el cual el arquitecto divino y el de tu destino traza los planos de lo que está por manifestarse. Es en este santuario inaudible donde la semilla de la idea, aún sin forma ni nombre, encuentra el humus fértil y la oscuridad protectora para iniciar su gestación, lejos de la inclemencia externa que disiparía su frágil esencia antes de tiempo. Imaginen a los antiguos alquimistas, no solo transmutando metales, sino purificando el alma en solitarias cámaras. Su verdadera obra no era el oro material, sino la cocción lenta de la conciencia, la gestación de la piedra filosofal en el atanor interior, alimentado por la contemplación y el silencio. Este proceso, reflejado en los herméticos principios de disolver y coagular, implica la disolución del ruido externo y la coagulación de la sabiduría interna. Las ideas, planes y la sabiduría no brotan de la agitación, sino de la resonancia con la fuente, un estado que solo el silencio profundo y sostenido propicia. Aquí la intuición se convierte en visión y el deseo en intención cristalina. Esta fase de incubación, este retiro hacia el núcleo inmutable del ser, es la clave de la invulnerabilidad. ¿Acaso la crisálida abre sus alas antes de que la transformación sea completa? Antes de que el capullo le haya ofrecido la protección necesaria para forjar su nueva anatomía? Exponer prematuramente un propósito o visión naciente es someterlo a las corrientes tempestuosas del juicio ajeno, a la erosión de la duda y la energía disonante. Revelar un secreto interno antes de que se solidifique es como abrir ventanas a un jardín vulnerable, invitando a plagas que devorarán la joven plántula de tu intención. El silencio es el escudo, el muro invisible que protege el santuario, naciente de tu manifestación. Las enseñanzas ancestrales, desde los ascetas del Himalaya hasta los profetas del desierto, invariablemente enfatizan el retiro, la esiquia o quietud interior. Moisés, antes de las tablas de la ley, pasó 40 días en el silencio imponente del monte Sinaí. Buda alcanzó la iluminación bajo la higuera, inmerso en meditación profunda que trascendía toda palabra. Los oráculos de Delfos, las cámaras secretas de los templos egipcios, eran espacios para propiciar un silencio tan denso que permitía la comunión directa con lo divino, donde la sabiduría arcaica era susurrada al alma. Las grandes verdades no se anuncian con estruendo, sino que emergen del hondo y reverente mutismo del ser. Cultivar este silencio no es pasivo, sino una disciplina activa, una alquimia del espíritu que transmuta el caos en cosmos interior. Es aprender a escuchar no con los oídos, sino con la conciencia, a percibir el flujo ininterrumpido de la inteligencia universal que se expresa en la quietud. Este silencio fértil es donde tus ideas se nutren, tus planes se cristalizan y tu sabiduría se forja con la resistencia del diamante, lista para ser manifestada no desde la fragilidad de un impulso, sino desde la inquebrantable solidez de un propósito maduro. ¿Comprendes ahora que el verdadero poder no reside en el grito, sino en el eco primordial del ser gestado en la sagrada cámara del silencio antes de ser invocado para esculpir la realidad misma? El siguiente paso es descubrir cómo este silencio, fuente de poder cristalizado, moldea el mundo según tu voluntad más elevada, una danza entre lo inaudible y lo manifestado. Hemos desvelado el sagrado refugio del silencio interior, ese crisol donde las visiones se forjan en la quietud antes de su génesis. Mas, ¿qué sucede cuando la semilla de un propósito, aún tierna y vulnerable,
es expuesta prematuramente a la intemperie del mundo. Los más íntimos de tus planes, aquellos anhelos gestados en el santuario de tu alma, poseen una energía etérea, casi vaporosa en sus albores. Revelarlos antes de tiempo es como abrir la puerta del horno mientras la arcilla aún se modela, o desenterrar una semilla que apenas ha comenzado su germinación en la oscuridad nutritiva de la tierra. Cada palabra pronunciada es una vibración que se lanza al éter, un eco que puede ser distorsionado, diluido o incluso absorbido por las resonancias ajenas, fragmentando la integridad de tu designio. Existe una sabiduría ancestral que las culturas arcaicas conocían bien. La energía vital de un proyecto es preciosa en sus fases iniciales. Los chamanes custodiaban sus visiones hasta que estuvieran robustas. Los constructores de catedrales no revelaban el siguiente paso del arco hasta que la clave estuviera firmemente colocada. Cada duda ajena, cada proyección de limitación que recibes no es un mero comentario, sino una flecha etérica que perfora el campo energético naciente de tu intención. La incredulidad se convierte en una fuerza de fricción, la envidia en un vórtice que aspira tu vitalidad. Es una disipación sutil, una hemorragia de propósito que impide la coagulación de la realidad deseada. Esto no es un temor supersticioso, sino una comprensión profunda de las leyes sutiles de la manifestación, donde la coherencia vibracional es la argamasa de toda creación. En los recintos velados de las escuelas de misterios, desde Eleusis hasta las hermandades herméticas de Alejandría, el voto de silencio sobre los ritos y conocimientos internos no era un mero juramento de lealtad, sino un imperativo operativo. Se comprendía que la fuerza del logos, la palabra creadora, era tan potente en su articulación como en su contención. Los alquimistas no divulgaban los pasos de su gran obra hasta su consumación, sabedores de que la más mínima perturbación externa podía arruinar años de transmutación. No se trataba solo de preservar un secreto de intrusos, sino de proteger el campo de energía interno, el atanor psíquico, donde la visión se cocinaba de la interferencia de vibraciones disonantes. La revelación prematura, pues, no solo arriesga el plan, sino que debilita el propósito al buscar validación externa antes de la autoconsolidación. Considera la alquimia interior. Tu visión es la prima materia, la sustancia informe a ser y transmutada. Requiere un proceso de cocción, de digestión interna, donde se le aplican los fuegos de la intención y la destilación de la meditación. La cámara secreta de tu conciencia es el atanor ideal para esta gran obra. Cada vez que compartes tu propósito, es como si una porción de la energía psíquica que alimenta esa transformación fuera liberada al exterior, antes de que el catalizador interno haya consolidado la estructura. Es un acto de fe ciega en el propio proceso, una confianza en la gestación oscura que nutre la forma. La manifestación auténtica emerge de un molde interno, de una convicción inquebrantable, no de la necesidad de aprobación ajena. ¿Cómo puede una vasija contener el néctar divino si está agrietada por las dudas ajenas antes de ser cocida al fuego de tu voluntad? El verdadero poder reside en la intención no articulada al viento, en el secreto sagrado de lo que aún se teje en el telar del no manifiesto. La maestría no reside en el anuncio grandilocuente, sino en la labor silenciosa y persistente que acumula energía, solidifica la visión y erige los pilares invisibles de lo que será. Proteger tus planes íntimos no es una muestra de desconfianza hacia el prójimo, sino de reverencia por la delicadeza de la creación y la potencia de tu propia voluntad. Es un acto de estratégica sabiduría,
una danza con los ciclos cósmicos de la gestación. Así, el propósito se infunde con una fuerza imbatible, maduro y listo para emerger en el momento propicio. Pero, ¿cómo discernir ese instante exacto de la emergencia? ¿Y qué significa realmente manifestar sin disipar la chispa divina que lo anima? La verdadera manifestación, aquella que no disipa la chispa divina, emana de una pureza intencional tan cristalina que no busca reflejos externos. Hemos discurrido sobre la custodia de nuestros propósitos más íntimos, la no verbalización de los anhelos del alma. ¿Acaso no es la acción altruista, la obra de bondad genuina, el propósito más elevado de la conciencia? Sin embargo, la condición humana a menudo tuerce esta nobleza buscando el aplauso, la validación, la gratificación del reconocimiento social. Aquí reside la clave de la alquimia espiritual que transforma el mero acto en mérito cósmico, la discreción, el velo sagrado que envuelve la compasión, purificando la intención hasta su esencia más prístina. Imaginad una fuente de agua pura, cristalina y vivificante. Si a cada vaso entregado se le adjunta una inscripción del donante, un nombre grabado para la posteridad, esa agua, aunque sacie la sed, pierde su potencia espiritual. La energía, el prana que impregna el acto, se dispersa en la necesidad de ser visto, de ser aplaudido. Es una dilución de la ofrenda. Antiguas escrituras vedas y textos esotéricos sufíes convergen. El ego es un ladrón sutil, un parásito que se alimenta de la gloria ajena. Una acción realizada con expectativa de recompensa, sea material o de reconocimiento, es una transacción, no una donación. ¿Cómo puede lo divino morar plenamente donde la vanidad ha erigido su templo efímero? Los maestros de la tradición esotérica, desde gnósticos hasta budistas zen, insistieron en la virtud del dar sin mano que dé, enseñanza que resuena con los misterios del Karma Yoga, donde la acción se despoja de sus frutos. Se cuenta en pergaminos apócrifos de antiguos linajes sacerdotales que los verdaderos filántropos, cuya compasión trascendía la forma, ejecutaban sus obras de caridad bajo el manto de la noche o velando su identidad. No por humildad mundana, sino por la comprensión de que el flujo de la energía universal es más potente cuando no encuentra resistencias egoicas. ¿Acaso no es el universo mismo el más grande de los dadores, operando en silencio majestuoso, sin exigir reconocimiento por la órbita de los planetas o la floración de la vida? Su don es absoluto, su recompensa, la pura continuidad de la existencia. Esta discreción no es mera formalidad, sino una transmutación alquímica de la intención. Al silenciar el clamor del ego, al despojar el acto de la necesidad de ser presenciado o recompensado, la acción se convierte en un puente directo hacia la fuente primordial. Es un acto de fe radical en la ley cósmica de causa y efecto, donde el retorno no se mide en monedas de oro o aplausos, sino en la expansión del propio ser, en la sutil pero inquebrantable consolidación del mérito genuino. Este mérito no es acumulación externa, sino purificación interna, una limpieza de los velos que oscurecen la verdadera naturaleza del alma. Cada acto de bondad silencioso es una ofrenda a lo inconmensurable, un acto de autoliberación, donde la cuerda que ata la acción al deseo de resultado se corta de raíz. Es un suspiro divino que se funde con el aliento del universo. Así, la compasión desinteresada no es solo un ideal moral, es una disciplina espiritual de suprema eficacia. Es la práctica de morir al yo en cada ofrenda, de trascender la dualidad del dador y el receptor, fundiéndose en la unidad del acto.
Os invito a la experimentación. Realizad una acción de profunda bondad esta semana, una que nadie, salvo vuestro espíritu y el receptor, conozca. Observad la resonancia en vuestro ser, la quietud inusual que emerge donde antes habitaba la expectación. Podría ser que en la pura entrega, sin huella ni reconocimiento, se encuentre la verdadera llave no solo a la abundancia cósmica, sino a la libertad incondicional del espíritu. Y si esta semilla de discreción florece en nuestro jardín interior, ¿qué otras revelaciones aguardan en los reinos donde el ego se desvanece y solo el ser permanece? El alma, en su viaje trascendente, es agraciada con instantes de revelación que no son meras ideas, sino destellos de la verdad primordial, irrupciones del absoluto en la conciencia. Estos momentos de despertar, sutiles o cósmicos, constituyen el crisol de nuestra alquimia interna, el sagrado santuario donde la divinidad se comunica con su reflejo. Son experiencias tan personales e íntimas que exigen recogimiento y protección celosa. Compartir prematuramente estos tesoros inmateriales, perlas de sabiduría surgidas del ser, con quienes su visión está aún velada, es exponerlos a la profanación de la incomprensión y la banalización, disipando su poder transformador. La tradición hermética, los textos gnósticos e incluso escrituras vedánticas han insistido en la discreción del iniciado. No es un secreto impuesto por arrogancia, sino salvaguarda de la energía de la verdad. Imaginen una semilla preciosa. Si es expuesta al sol sin echar raíces en la oscuridad nutricia, su potencial se disipa, su promesa se marchita. Así, una revelación espiritual demanda gestación silenciosa en el jardín interior del alma. Es en esa intimidad sagrada donde la verdad se integra, donde las nuevas perspectivas se solidifican, transformándose de concepto en realidad vivencial. Quienes no han transitado caminos similares percibirán solo palabras vacías, incapaces de discernir la resonancia vibratoria que late en la experiencia. Los antiguos misterios de Eleusis, custodiados por el silencio de los mistos, o las escuelas esotéricas de Egipto, donde jerofantes transmitían saberes solo a oídos preparados, ofrecen un profundo contexto. No se trataba de elitismo, sino de comprensión de la psicología del state, despertar. ¿De qué sirve mostrar un mapa astral a quien no conoce las constelaciones? La verdad, al ser desvelada sin el filtro de la receptividad, pierde su filo, se diluye en el ruido mundano y, lo que es peor, genera rechazo y juicio hacia mensaje y mensajero. Es el kairos espiritual el que dicta cuándo y cómo un velo puede ser levantado. La alquimia interna del ser requiere laboratorio hermético, no plaza pública. Os instigo, pues, a la introspección profunda. ¿Cuántas veces, impulsados por el fervor de una epifanía, hemos intentado verbalizar lo inefable solo para encontrarnos con miradas vacías, sonrisas condescendientes o el intento de deslegitimar nuestra verdad? Cada experiencia es una lección sobre la inviolabilidad del santuario interior. La transformación genuina no reside en la aprobación externa, sino en la reconfiguración interna del ser. Es un proceso de destilación del espíritu, donde la esencia se purifica lejos de las turbulencias. Recordad que la luz más brillante puede ser cegadora para ojos no acostumbrados, y el bálsamo más sagrado visto como veneno por quienes ignoran su composición. La sabiduría ancestral nos revela que el verdadero poder de una experiencia espiritual reside en su reverberación interna, en cómo redefine nuestro cosmos personal. No es un espectáculo, sino una comunión íntima con lo divino. Entended que este conocimiento, lejos de ser restricción,
es una invitación a la maestría sobre vuestro propio templo, a discernir cuándo la chispa de vuestra alma puede encender otras y cuándo debe arder en silencio nutriendo vuestra propia llama. ¿Acaso la verdadera revelación no es aquella que se siente, se vive, transforma sin necesidad de ser articulada, resonando en una frecuencia que solo el corazón despierto puede captar? Y si protegemos este fuego, ¿qué nuevas dimensiones de comprensión se abrirán para una red más sutil de conciencia colectiva que aguarda nuestro silencio, nuestra autenticidad inquebrantable? Así pues, si hemos comprendido la inviolabilidad del santuario interior para la manifestación de nuestra verdad, es imperativo aplicar este mismo discernimiento a la sombra que inevitablemente proyecta toda experiencia humana, el dolor. Al igual que el alquimista no expone el mercurio crudo antes de su transmutación en elixires y tinturas sagradas, tampoco el buscador de la verdad debe exponer la herida emocional sin haberla llevado al crisol de su propia introspección. Este proceso no es una negación del sufrimiento, sino un acto deliberado de maestría, donde la pena se convierte en catalizador para una transmutación interna. Es en la soledad de este laboratorio del alma donde se aprende a leer los pictogramas de la aflicción, desentrañar sus mensajes velados y disolver su potencia corrosiva antes de la expresión externa. Hablar desde la llaga abierta, desde la pulsación viva de una herida no procesada, no es liberar, sino más bien diseminar el veneno. Es como arrojar semillas de amargura en un campo fértil, contaminando la tierra del receptor con nuestra propia toxicidad no digerida y reforzando la narrativa de nuestra victimización. Los antiguos maestros gnósticos, en sus textos apócrifos, advertían sobre el contagio psíquico y la esclavitud de la empatía no discernida. Ellos entendían que compartir el dolor sin haberlo transmutado es invitar a otros a participar de una miseria que, una vez compartida, se multiplica y se arraiga más profundamente en el éter colectivo. No se trata de reprimir, sino de discernir el momento y la forma, protegiendo tanto nuestro propio templo como el espacio sagrado del otro. Las tradiciones chamánicas, aquellas que comprendían la interconexión vibratoria del cosmos, instruían sobre la purificación de la lengua y la sanación del corazón antes de la palabra. Narran los anales de ciertas tribus amazónicas que, tras una gran pérdida o un trauma colectivo, los ancianos no permitían la narración del evento hasta que cada individuo hubiera pasado por un ritual de ayuno, meditación y, en algunos casos, el uso de plantas maestras que facilitaban una profunda introspección sobre el significado del sufrimiento. Consideraban que la expresión prematura del dolor era una forma de cazar espíritus de la pena, invitándolos a habitar y a perpetuar la aflicción. Estas prácticas, hoy tildadas de arcaicas, eran en realidad sofisticados métodos de higiene psíquica y energética, resguardando la coherencia del entramado colectivo. Esta senda de la autoalquimia exige un acto de suprema valentía, la de mirar el abismo interior no para caer en él, sino para comprender sus corrientes, para reconocer que cada arista del dolor es una gema en bruto esperando ser pulida. Es un llamado a la responsabilidad ineludible sobre nuestro propio estado vibratorio, a desmantelar la ilusión de que la curación proviene de la piedad ajena. La verdadera curación es un acto solitario de confrontación y reconfiguración interna, un diálogo con las sombras hasta que éstas revelen su luz. Estamos dispuestos a abandonar la comodidad del lamento compartido por la ardua, pero infinitamente más gratificante labor de transformar el plomo de nuestra herida
en el oro de la sabiduría y la compasión genuina? La transformación, hermanos, del sendero no es un evento social, sino una revolución silenciosa del espíritu. Solo cuando la cicatriz de la herida se ha convertido en un mapa que detalla el viaje de la superación y no en una llaga que aún supurante demanda atención, podemos ofrecer una guía auténtica. Es entonces cuando nuestra resonancia se convierte en un faro de resiliencia, irradiando la sabiduría forjada en el crisol del propio sufrimiento transmutado. ¿Acaso no es esta la esencia de la verdadera compasión, aquella que no se alimenta del lamento estéril, sino de la fuerza inquebrantable de una voluntad que ha transmutado su propia adversidad en poder? Y si logramos este dominio interior sobre las pulsaciones del dolor, ¿qué nuevas dimensiones de empatía y conexión auténtica se abrirán, desvelando una red sutil de conciencia colectiva que aguarda nuestra coherencia sanada para elevar su propia frecuencia? La próxima revelación nos aguarda en la geometría sagrada del silencio compartido, donde las verdades más profundas se manifiestan no por la palabra, sino por la resonancia. La verdadera alquimia, pues, no reside en la mera clausura de la herida, sino en la transmutación ontológica de su esencia, en reconocer que aquello que nos fragmenta es, paradójicamente, el crisol donde la conciencia se forja en su más elevada expresión. Es el descenso voluntario al abismo de la propia sombra, lo que nos permite no solo desenterrar el oro sepultado del ser, sino también comprender la ilusoria naturaleza de la separación entre el dolor y la sabiduría, entre la oscuridad y la luz primordial que mora inmutable. Cada cicatriz deviene así un jeroglífico sagrado, un mapa estelar de la odisea interior que inscribe en el alma la irrefutable verdad de nuestra invencible resiliencia y la interconexión con el vasto tapiz cósmico, un eco silente de la unidad que subyace a toda manifestación. Si la herida es el portal y la transmutación la clave, ¿acaso no es nuestro propio ser la cifra indescifrable que, una vez decodificada, revela la arquitectura misma del cosmos y nuestra participación consciente en su eterna sinfonía? Que la resonancia de estas antiguas verdades encuentre eco en el santuario de vuestro espíritu. Si esta odisea de desvelamiento ha iluminado un rincón de vuestra alma, os insto a compartir este pergamino con aquellos que también anhelan trascender el velo de lo aparente. Suscribíos a este sendero de conocimiento, uníos a esta hermandad de almas sedientas de lo inmanente y permitid que nuestra luz colectiva disipe las brumas de la ignorancia, revelando los eslabones perdidos del gran diseño. El siguiente umbral nos aguarda, y para aquellos cuyo espíritu clama por una inmersión más profunda en los misterios de la conciencia colectiva y su intrínseca conexión con la verdad universal, os convoco a la siguiente travesía. La resonancia, almica, despertando la conciencia colectiva a través del silencio profundo. Allí, las fronteras entre el yo y el todo se disolverán, revelando la unidad subyacente que nos sostiene.